19 horas con 4 minutos, bienvenidos, bienvenidas a Puntos de Vista, en este espacio en el que hablamos un poco de política, de todo lo que va dejando principalmente estos días en esta materia. Gracias por estar del otro lado, vamos hasta las 20 horas y queremos ya dar también al momento de iniciar el programa un breve repaso por los datos de la Dirección de Meteorología en este día marcado por encuentros deportivos, principalmente aquí en zona céntrica y en el Defensores del Chaco. 29 grados tenemos de temperatura actual, cielo despejado. Fíjense la cantidad de vehículos que están intentando ingresar al microcentro de Asunción. Imaginamos que algunos intentando llegar a inmediaciones o directamente al estadio todavía. 29 grados tenemos de sensación térmica, una humedad del 60%, vientos a 9 kilómetros por hora. Es la velocidad en sector noreste, están girando los vientos. Durante esta noche, temperaturas entre los 30 a 23 grados vamos a estar teniendo. Para la madrugada y mañana, las primeras horas del viernes, se pronostican algunas lluvias dispersas. Temperaturas que irían entre los 23 a 21 grados y para mañana iría nuevamente subiendo la temperatura. Así se va a estar comportando el tiempo en las próximas horas. Pero ¿qué pasa? En los siguientes días, el pronóstico extendido de la Dirección de Meteorología nos habla de que mañana viernes continuaría el fenómeno de lluvias ocasionales en algunos puntos, 21 grados de mínima, 32 la máxima. El sábado y domingo, fíjense el panorama, allí estamos viendo ocasionales tormentas eléctricas, incluso sábado. Con este tiempo inestable arrancamos con una temperatura bastante fresca, agradable, 14 grados de mínima, iría subiendo tan solo hasta los 21 grados como máxima. Y para el domingo, más fresco aún, 11 grados de mínima pronosticada, 18 sería la máxima. El lunes sí iría mejorando, lunes 14 de agosto, 12 grados de mínima, 20 de máxima. Veamos este detalle de aviso meteorológico. Hay un fenómeno esperado de lluvias con tormentas eléctricas moderadas, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y ocasional caída de granizos. Esto fue emitido hace una hora exactamente por la Dirección de Meteorología. Habla de núcleos de tormenta que comienzan a desarrollarse en la zona de cobertura con tendencia, ojo, a intensificarse rápidamente. No se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la noche de hoy, jueves 10 de agosto. La zona de cobertura sería el sur de la región oriental, específicamente los departamentos afectados: oeste de Caazapá, oeste de Itapúa, Misiones y el sur de Paraguay. Hablemos un poco de lo que pasaba en la sesión de ayer. Se cambió, recordemos, el día de sesión en la Cámara de Senadores y se logró sancionar un proyecto, en este caso de indemnización a soldados del 89. La Cámara Alta lo que hizo fue primeramente analizar la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo al proyecto de ley número 7081, que establece un régimen de indemnización a los soldados conscriptos que prestaron servicio durante la gesta del 2 y 3 de febrero del año 1989. La legislación establece que serán beneficiarios todos aquellos soldados conscriptos de las unidades de las Fuerzas Armadas Paraguayas y de las fuerzas policiales que han prestado servicio durante la gesta del 2 y 3 de febrero y que fueron dados de baja sin haber recibido ningún tipo de indemnización o resarcimiento. Había una objeción, de hecho, total en contra de este proyecto. El Senado lo que hizo fue rechazar esta objeción y finalmente quedan aprobados los requisitos para que los soldados o quienes fueran en ese año soldados y miembros de las fuerzas policiales y militares que se puedan acreditar son la presentación de una serie de documentos como, por ejemplo, copia autenticada de la libreta de baja, que serán admitidas solo de las unidades de cuarteles citadas en la ley. También deberán presentar una copia autenticada de cédula de identidad civil del solicitante, certificado de nacimiento del beneficiario, copia autenticada de la sentencia declaratoria de herederos, en el caso de que la persona solicitante sea heredera o heredero
de la víctima o fallecido en combate o posterior al mismo. Novedad también en materia judicial que involucra a Paraguayo Cubas. Hoy tuvo su revisión de medidas cautelares. Recordemos que él estaba guardando arresto domiciliario, medida que se va a mantener, así como estamos viendo en el punto 1 de este resuelve emitido por el Juzgado Penal de Garantías que hoy analizó su caso. Resolvió el juez mantener la medida alternativa de arresto domiciliario para Paraguayo Cubas, quien sigue procesado por supuesta perturbación de la paz pública, resistencia, amenaza de hecho punible, tentativa de coacción a órganos constitucionales y tentativa de impedimento de las elecciones. La resolución data de esta mañana, después de haberse resuelto que no existen requisitos para reemplazar la medida cautelar que pesa sobre el líder de Cruzada Nacional. En este caso, la defensa estaba pidiendo la libertad ambulatoria y la Fiscalía, recordemos que en su momento había enviado incluso a prisión preventiva a Paraguayo Cubas, que ahora está guardando este arresto domiciliario y lo seguirá haciendo en una habitación de un hotel céntrico. Y la Cámara de Senadores va a adelantar una sesión en medio de la semana de traspaso de mando. ¿Esto por qué? Si bien es cierto, el traspaso de mando será el martes 15 de agosto, varios de los senadores dijeron que ellos tienen la necesidad de irse a participar del juramento de los gobernadores, que será el miércoles 16 de agosto. Ante esa necesidad de que varios de ellos visiten algunos departamentos del interior del país, es que decidieron hoy en su mesa directiva adelantar la sesión que, como decíamos hace un ratito, ellos modificaron, sesionaban jueves, pasaron a los días miércoles en horas de la tarde como fecha y hora de sesión, y ante esta necesidad imperiosa que tienen ellos de ir a participar del juramento de los nuevos gobernadores en varios departamentos, es que ellos solicitaron adelantar. Va a haber una sesión extraordinaria con algunos pocos puntos del orden del día el lunes de la semana próxima, el 14 de agosto específicamente. La senadora Lilian Samaniego fue una de las que reveló esta decisión, por eso, por los motivos que decíamos, y otros senadores dijeron que seguirán ocupados el día jueves, tras concluir toda esta ceremonia o estos días de ceremonia. Y en contrapartida a la situación de Paraguayo Cubas, quien sí tuvo una modificación en sus medidas en torno a una investigación fue Joaquín Roa, porque la Cámara de Apelaciones de Asunción resolvió revocar la medida de prisión preventiva que pesaba sobre el exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Roa, y lo restituye a él con la medida de arresto domiciliario, considerando que con esta última el imputado podrá ser sometido a cualquier proceso penal que requiere de su presencia. El fiscal Silvio Corbetta alegó que si bien la defensa de Roa llegó a ofrecer diversos inmuebles en concepto de caución real, es decir, una garantía material que asegure su sometimiento al proceso por valor de aproximadamente 7.000 millones de guaraníes, esos ofrecimientos no disminuyen el peligro de obstrucción a la investigación. Pese a la sugerencia del fiscal, el Tribunal de Apelaciones resolvió dar lugar al recurso de apelación presentado por los abogados de Joaquín Roa y otorgarle finalmente esta medida alternativa. Él, recordemos que se encuentra imputado y procesado por cohecho pasivo agravado tras supuestamente disponer irregularmente de un patrimonio de más de 15.000 millones de guaraníes a través de licitaciones que en su momento beneficiaron a Alberto Couve, uno de los investigados en el marco del operativo A Ultranza. Hoy se dio una nueva sentencia para Ramón González Daer por parte de un tribunal, en este caso en la ciudad de Fernando de la Mora,
El Tribunal de Sentencia del Juzgado de esa ciudad, integrado por los jueces Natalia Muñoz, Gerardo Ruiz Díaz y Victoria Ortiz, fueron los que condenaron al exdirigente deportivo Ramón González Daer. Va a tener que cumplir 7 años de prisión, aparte, evidentemente, esta es una causa diferente a otra en la cual ya había sido condenado. Fue encontrado culpable de denuncia falsa y extorsión en grado de tentativa, en donde resultó víctima Salvador Aquino. Supuestamente lo que hizo González Daer fue pretender volver a cobrarle a la víctima una deuda de más de 46 millones de guaraníes que ya había sido cancelada. Habría dicho incluso González Daer a su víctima a modo de advertencia que jueces y fiscales estaban a su cargo, señalando que no tenía salida para realizar el pago. Como les decía, Ramón González Daer ya había sido sentenciado en otra causa, pero por 15 años de prisión. En ese caso era por usura, lavado de dinero y denuncia falsa junto con su hijo Fernando González Carjallo, que tuvo a su vez una pena de 5 años de prisión. Este es un nuevo golpe para todo lo que representó en su momento y algunos dicen sigue representando un gran esquema de aprietes de parte de Ramón González Daer. Mucho se estuvo hablando hoy del Club Olimpia, pero hablemos desde otro punto de vista, desde el ámbito judicial. ¿Qué pasó con un hincha de este club? Va a tener que ser indemnizado por parte del Olimpia. Se trata de un menor de edad que sufrió lesiones de gravedad. Esto después de caer de una valla a la que había trepado durante el encuentro entre Olimpia y Guaraní en el estadio Manuel Ferreira. Esto ocurría, fíjense, el 8 de diciembre del 2019, hace ya bastante tiempo. Según la resolución del tribunal, la familia del menor debe ser indemnizada con la suma de 802 millones de guaraníes por haber sufrido un politraumatismo de cráneo y la fractura de una costilla. Esa fractura, a su vez, le ocasionó al niño una perforación de pulmón. Por esto es que requirió varias intervenciones quirúrgicas, internación en terapia intensiva. La denuncia que se hizo en contra del club afirma que el menor no debería haber ingresado al estadio, por lo que acusan al club de no tener los controles suficientes, mientras que los abogados de Olimpia niegan que el ingreso de menores esté prohibido, además de que la valla a la que se encontraba trepado no tenía esa función. Negaron también que exista una falla estructural. Sin embargo, el tribunal decidió que el club deberá cargar con esa responsabilidad, esto después de concretarse una orden judicial. Y cada vez se viene estirando más como chicle casi la posibilidad de que tengamos o no y de que se aplique o no por fin el tan anunciado estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción. Ahora hablan del mes de enero. Hace un tiempito nada más nos decían que en octubre, máximo noviembre, incluso algunos más esperanzados decían septiembre que ya íbamos a tener el sistema de estacionamiento tarifado en los principales puntos donde se aglomera la mayor cantidad de vehículos en Asunción. Sin embargo, ahora dicen enero, una vez que la Intendencia Municipal de Asunción reciba la resolución de la Junta Municipal que archivó la iniciativa ciudadana en contra del estacionamiento tarifado, previo análisis de asesoría jurídica, se dará la orden de servicio al consorcio Parksim. Posteriormente recién entra a correr un plazo de 120 días y después de eso se implementaría el sistema, que esto sería en enero del 2024, según anunciaron. Una serie de ministerios están fusionándose y otros están en proyecto de hacerlo también. Esto por parte de una iniciativa
de los miembros del equipo político de Honor Colorado, del futuro presidente de la República, Santiago Peña. Ahora, en estos últimos días se vino hablando de la posibilidad de incluso de fusionar el trabajo que realizan y por sobre todo la atención que brindan el Ministerio de Salud a través de sus hospitales públicos y unir ese trabajo, fusionarlo con el Instituto de Previsión Social. Nadie salió a hacerse cargo de esa idea de forma oficial todavía. No han presentado un proyecto de ley respecto a este tema, pero apenas se mencionó la posibilidad, ya saltaron varias voces en contra. Una de ellas fue la de la senadora Yolanda Paredes, que hoy estuvo realizando advertencias, incluso mencionando que hay ya una serie de cantidad de funcionarios que no están de acuerdo con la fusión de varios entes que ya se viene concretando en estos últimos días, entre ellos esa secretaría, o mejor dicho, ese ministerio de todo lo que tiene que ver con el ámbito tributario, que va a estar a cargo de Óscar Orue. Ahora veremos también, el lunes se trataría en la sesión extraordinaria del Senado algunas modificaciones al proyecto del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué dice Yolanda Paredes? ¿Cuál es el posicionamiento que tienen al respecto? Escuchamos. Lo que pasa es que ellos están llevando a tambor batiente. Lo que nosotros somos opinólogos simplemente porque ellos realmente están consiguiendo aprobar todas las leyes que ellos quieren. El proyecto del Ministerio de Economía está todo mal hecho. Ahora, si ellos quieren llevar adelante, igualmente, bueno, responsabilidad de Santiago Peña. Que mañana Santiago Peña nos diga que el Congreso no le aprobó supuestamente sus peticiones. Que él sea responsable mañana de las consecuencias. La intención de fusionar salud con el IPS, ¿cómo están viendo? Y hay proyectos de fusión de todas las instituciones. Los sindicatos de los distintos ministerios están prácticamente todos muy nerviosos y hay una incertidumbre con relación a lo que va a suceder. En cuanto a los funcionarios de los distintos estamentos, no se está dando participación a la gente. Tenemos que conversar qué vamos a hacer con las instituciones. No puede ser que de un día para otro fusionemos instituciones que ni siquiera sabemos que vamos a funcionar. ¿Y para qué se fusionan? Si al final se mantiene la misma cantidad de funcionarios, el Estado va a seguir siendo gigante. Y yo lo que no se achica, como dicen ellos. No se achica. Lo que van a achicar a lo mejor es el espacio físico. Pero acá lo que hay que sincerarse en el sentido del dinero, el dinero público. 90% se va al pago de salarios y nos sobra dinero para inversión pública. Hola, soy la abogada Sole Andrada y en este segmento de Hablemos de Leyes trataremos el tema de los trabajadores domésticos y el salario que deben percibir. El salario que deben percibir los trabajadores domésticos debe abonarse en días hábiles durante las horas de prestación de servicio, en pago en efectivo o por métodos bancarios siempre que estos se adecuen a estos requisitos. Cuando la modalidad establecida sea salario mensual, este debe abonarse dentro de los 4 días posteriores al vencimiento del mes. Si el convenio es por jornal o por hora, este debe abonarse al final del día. En la siguiente placa podremos observar el salario mínimo legal vigente, de acuerdo al cual se deben calcular todas las retribuciones de los trabajadores domésticos, ya sean por salario, por jornal o por hora. Sigue trayendo cola y va a seguir haciéndolo. Estamos hablando de esta decisión que han tomado ayer los diputados de darle media sanción y ratificarse en la intención de derogar el convenio con la Unión Europea. ¿Qué dicen desde la Cámara de Senadores? El proyecto todavía no va a ser tratado en estos días. Tampoco creen ellos que sea incluido para la próxima semana, sí recién en la siguiente. Pero al ser consultados, recordemos que esta derogación del convenio también incluye que un monto, una ayuda económica que iba a recibir el Paraguay para invertir en educación va a quedar en la nada. Y en este sentido, al ser consultados sobre de dónde van a sacar el dinero que va principalmente, dicen desde el Ministerio de Educación, al ámbito del almuerzo escolar, el senador Basilio Núñez contestaba que van a echar, o que hablan también de la posibilidad de echar a cerca de 30.000 funcionarios públicos. Varios de ellos hacían el planilleros y de allí obtener mayores recursos económicos.
La Administración y Finanzas dijo que tienen presupuesto para seguir cubriendo la merienda escolar de Capital hasta el 11 de septiembre. Eso ya le va a tocar al nuevo gobierno. ¿Qué van a hacer después de esa fecha? Mira, el gobierno que viene va a ser un gobierno patriótico, no como este que se va. ¿Pero de dónde 70.000, y no te vayas a preocupar, vamos a asumir, vamos a optimizar los gastos. Acordate que este gobierno metió 70.000 funcionarios públicos. Y bueno, vamos a sacar 30.000. Y en vez de tener planillero, vamos a llevar eso a los niños. Yo te puedo adelantar que la Unión Europea va a trabajar con el gobierno de Santiago Peña. Y nosotros vamos a trabajar. ¿Se van a recibir esa transferencia de dinero? Se va a derogar la ley y nosotros vamos a acordar con la Unión Europea. Un nuevo convenio. La representante de Japón. Un nuevo Quiero convenio. adelantar porque tenemos que hablar eso con el presidente electo. Bueno, esto era lo que decía Basilio Núñez de proponer una adenda, mencionaban también ayer, o en todo caso un nuevo convenio con la Unión Europea que les permita posteriormente tener acceso a estas transferencias de dinero que la propia Unión Europea había parado una vez que se suscitó todo este problema, el debate de la transformación educativa. Pero desde el sector de los que están de acuerdo con continuar con este mismo convenio, ¿qué es lo que dicen? Escuchamos a la senadora Lilian Samaniego. Por un lado, ella estaba a favor de mantener este acuerdo, dice que va a ser una vergüenza si es que llegamos a derogar. Y en la misma línea, más o menos, hablaba y opinaba también la senadora Katia González. Si eso es así, si eso se ratifica en la Cámara de Senadores, vamos a dar una señal, una mala señal a las comunidades internacionales, a todos los acuerdos que hicimos con otras organizaciones. A los diputados ya no les puedo pedir que lean, a los senadores sí. Lean, por favor, que no fabriquen fantasmas, porque no existen. Acá no hay una agenda internacional, acá no hay algo que se contrapone con nuestras leyes vigentes, ni se busca impulsar otras leyes. Hay un acuerdo que ya pasó por varios ejecutivos o por varios presidentes, pasó por varios parlamentos, avalamos todo. Hagamos responsablemente nuestro rol, en este caso de senadores, y demos el mensaje no solamente a las comunidades internacionales, sino también a nuestros compatriotas, hombres, mujeres, algunas que salen a defender algo que no existe, como decir que esto quiere cambiar nuestras costumbres, que acá es una agenda pro matrimonio igualitario, pro aborto, nada de eso existe. Nosotros con este tipo de actitudes absolutamente desatinadas, donde mentimos sobre convenios internacionales, quedamos como poco serios. Estamos reclamando a la Argentina el tema de la hidrovía y el incumplimiento de un tratado internacional, y estamos haciendo lo mismo que criticamos para la República Argentina con el convenio de la Unión Europea. ¿Se puede hacer una adenda a un documento derogado? No se puede hacer una adenda. Esto es realmente la ignorancia más grande, que no tiene ningún tipo de pudor ni de escrúpulos, que agarra y hace gala de una situación. No se puede adendar esto. Así nomás es. Acá el convenio internacional marca un rito, una hoja, no se puede derogar por una ley. Acá estamos afectando el orden jurídico internacional, estamos afectando la Constitución Nacional, y esta gente sale con semejantes burradas. No tienen ni siquiera vergüenza de lo ignorantes y de lo burros que son. Bueno, esto va a estar todavía en tema de debate en los próximos días cuando nuevamente vuelva a ser tratado por la Cámara de Senadores. Estamos aquí con el álbum de figuras, aunque no esté el señor Diego Marín, y continuamos haciendo el recorrido brevemente nada más, viendo algunas figuras que ya estuvimos pegando en estos últimos días, personas que van a integrar el gabinete de Santiago Peña próximamente. Entre ellos hacemos el repaso rápido de los últimos. Aquí que con los compañeros de producción estuvimos añadiendo, recordemos que Luis Fernando Bernal fue designado presidente de la ESAP, en su momento también el presidente de la Junta de Asunción. Y aquí están los últimos designados: Walter Gutiérrez, ministro de Niñez y Adolescencia; el doctor Jorge Brites como presidente del IPS; Óscar Orué como parte o como titular de esta nueva Dirección de Ingresos Tributarios; y Manuel Ochipinti desde el Banco Nacional de Fomento. Cerramos ayer, y de hecho hacíamos un repaso también por la carrera y la experiencia de Cintia Figueredo, que será ministra de la Mujer.
Y arrancábamos en una de las primeras hojas porque allí teníamos la figura de quien hoy nos acompaña también en esta noche, el doctor Roberto Moreno, que va a ser asesor jurídico de la presidencia y que ya me acerco un poquito a saludarle, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Fernanda, un gustazo estar acá en Canal 9. Gracias. El Gracias canal más antiguo de Paraguay. Sí, ¿verdad? señor, así es. Le agradecemos mucho por la visita. Queremos abordar algunos temas con usted. Pero antes de eso, ¿le parece si repasamos un poco su biografía también? Vamos a compartir el siguiente material. Roberto Moreno Rodríguez nació el 27 de diciembre de 1976. Inició su carrera en la rama de ciencias jurídicas desde el año 2001, tras haberse graduado en la Universidad Católica de Asunción con la distinción de mejor egresado, además de haberse recibido en la carrera de escribanía y notariado público. También cuenta con diversos títulos de posgrado, como una maestría en Derecho en la Universidad de Oxford, un curso de contratación internacional en la Universidad de Buenos Aires y un curso en Derecho Civil en la Universidad de Salamanca, España. Roberto Moreno fue recientemente designado por Santiago Peña como el futuro asesor jurídico del Poder Ejecutivo desde el próximo 16 de agosto. Dentro de este cargo tendrá la función de acompañar y asesorar al presidente electo tanto en cuestiones que competen a los marcos legales de decretos y resoluciones como la incidencia del Ejecutivo en acciones diplomáticas o asuntos jurídicos que se pudiesen generar durante su gobierno. En el pasado, Moreno ya ocupó un cargo designado por el Ejecutivo Nacional, puesto que fue Procurador General de la República durante el gobierno de Horacio Cartes. Allí teníamos un breve repaso de toda la carrera, un poco desde el ámbito en sí, del conocimiento jurídico y además el paso por la función pública, que fue bastante breve, ¿verdad, doctor? Bueno, muy buenas noches, Fernanda, hoy a la audiencia de este bello canal. La verdad que yo tengo el récord hasta hoy, le decía al futuro procurador en la Procuraduría. Yo estuve 4 años y 6 meses, desde el 2013 hasta el 2017, y renuncié porque yo integré la lista del Senado y la Constitución obliga a renunciar en ese caso, ¿verdad? Entonces, sí, yo no soy funcionario público de carrera, siempre fui un abogado, trabajé en un estudio jurídico que es de mi familia, digamos, y bueno, en el 2013 tuve el ofrecimiento del presidente Cartes en aquel entonces para ser Procurador General de la República. Estuvimos los 4 años y medio, luego volví al sector privado, ¿verdad? ¿Cuál fue el delineamiento principal? Ahí estábamos compartiendo justamente en la biografía los principales puntos en los que uno trabaja cuando es asesor jurídico de la presidencia. ¿En qué se va a centrar? ¿Qué es lo que le pidió el presidente Santiago Peña? Bueno, a ver, hay un lineamiento general, sí, y luego hay, digamos, 4 puntos, digamos, concretos. El lineamiento general ha sido la defensa absoluta y restricta de los intereses del Estado, del Poder Ejecutivo. Recuerden que el Estado somos todos, ¿verdad? El Estado como tal es una persona jurídica, como se dice, pero en realidad somos los 7 millones de paraguayos que pagamos los impuestos, etcétera, que mantenemos al Estado. Y esa es una línea muy fuerte que es muy importante, porque cuando la cabeza dispone algo, eso permea al resto del cuerpo, ¿verdad? Entonces, hay un lineamiento muy fuerte de defender al Estado. El Estado no siempre se defendió, Fernanda. Quiero creer que en el periodo 2013-2017 hubo una defensa importante, con críticas seguramente, sí, pero ahora tenemos el lineamiento general y luego tenemos 4 puntos de trabajo fundamentales. El primero es que algo que se pasa por alto normalmente. El Poder Ejecutivo forma parte de nuestro derecho constitucional del proceso de formación de leyes, como se dice. Es decir, nosotros metemos una ley en el Congreso, diputados, pasa a senadores, vuelve, sale y todavía no es ley. Sí. Tiene que haber Poder Ejecutivo. El presidente tiene la posibilidad, y de hecho lo hace, de vetar, como se dice coloquialmente, objetar la ley. Es decir, esta ley no es constitucional, va en contra de la Constitución, o bien esta ley no es oportuna, no es acertada, ¿verdad? Entonces, ese, digamos, es el impacto más fuerte que tiene, no es de todos los días, ¿verdad? Claro. Luego tenemos 2 puntos relacionados. Uno es el de los decretos del día a día, que ahora, por ejemplo, ya empezamos a trabajar con el equipo. Hay más de 400 nombramientos en los primeros 10 días de gobierno. Hay que revisar todos los antecedentes de las personas, los ministros, los secretarios ejecutivos. Luego tenemos los decretos estratégicos, es decir, los que reglamentan leyes. Cuando sale una nueva ley, eso tiene que ser reglamentado por un decreto, y en ocasiones son leyes muy largas. Por ejemplo, ahora tenemos un desafío muy importante, que es la ley nueva de suministro y contrataciones públicas,
Que todavía no fue reglamentado. Todavía no fue reglamentado. Se está trabajando en coordinado con el Poder Ejecutivo actual justamente para no sacar una reglamentación y después que el nuevo equipo tenga que revisarlo todo. No se está haciendo un trabajo ordenado. Esos son otro tipo de decretos muy importantes. Y el cuarto punto sería el asesoramiento en el día a día al presidente, porque finalmente el presidente habla jurídicamente a través de sus decretos, ¿verdad? Claro. Tienen una ventaja, podríamos decir, dentro de todo en la elaboración de leyes, con la mayoría que tienen en ambas cámaras. ¿O no cree usted, no lo ve así? Bueno, a ver, la mayoría en el Congreso históricamente en Paraguay han sido mayormente coyunturales, ¿verdad? Ahora hay una situación especial que el Partido Colorado tuvo, que el Partido Gobierno tuvo una mayoría muy importante en la Cámara de Diputados, que se muestra bastante, digamos, coherente o armónica ese bloque. Sí. Y también tenemos por primera vez, entiendo que desde la caída del gobierno de Stroessner, digamos, a partir de la Constitución del 92, es la primera vez que el Partido Colorado tiene mayoría propia en el Senado. Ahora, también sabemos que el Partido Colorado históricamente ha sido partido de gobierno y partido de oposición al mismo tiempo. Es una dicotomía muy particular y siempre le digo a la gente, no es de ahora nomás, ¿eh? Fíjate vos, el Partido Colorado se funda en 1887. La primera ruptura ya entre los eusquistas y los caballeristas en 1890. Es decir, desde el principio el Partido Colorado, como un partido muy grande, muy vigoroso, digamos, tuvo su dinámica de poder y oposición al mismo tiempo. Entonces, es importante y el trabajo político del apoyo del gobierno va a ser mantener o tratar de mantener esa mayoría. Es decir, igual van a tener que ir con lupa jurídica a cada uno de los proyectos que lleguen. Sin duda, es muy dinámica. La Constitución del 92, Fernanda, hay que entender, es una constitución que supone un quiebre histórico con Paraguay. Paraguay siempre fue un presidencialismo duro, lo que llama el politólogo Juan Lince, el presidencialismo fuerte. Sí. ¿Verdad? Basado en el modelo americano, digamos. Pero hoy en día Paraguay ya no tiene un presidencialismo fuerte. ¿Por qué? Porque la Constitución del 92 tiene una gran cantidad de potestades y de atribuciones de control en el Congreso. Incluso el juicio político, ¿verdad? Que claro, ha sido no solo una amenaza para los presidentes, sino una realidad. Sabemos que fue destituido el presidente Lugo en su momento y el presidente Cuba no fue destituido, pero renunció antes de ser destituido, ¿verdad? Es así. Bueno, queremos hablar de otros temas más, situación con Itaipú. Hay proyectos que van a quedar, que van a llegar una vez que ustedes apenas asuman. Y queremos hablar de algunos de esos puntos también, si le parece, doctor, por favor. A la vuelta de la pausa, hacemos una brevísima pausa, ya venimos. Con quien será el asesor jurídico de la presidencia, con Santiago Peña, Roberto Moreno. Decíamos, esta papa caliente, esta pelota tatá que es el intento de derogación del convenio con la Unión Europea, va a pasar por la asesoría jurídica de la presidencia, doctor, ¿verdad? Bueno, eventualmente el Congreso lo que va a hacer es una ley, va a dictar una ley que va a derogar, digamos, una ley porque el convenio fue aprobado por ley. De acuerdo a la Constitución Nacional, los tratados internacionales o convenios internacionales que firme el Estado paraguayo tienen un proceso de internalización, digamos, para entrar adentro de nuestro sistema, y eso es a través de una ley del Congreso. Si bien la Constitución dice que el tratado está por encima de una ley común, ¿verdad? No es como así, como dicen que no se puede derogar a través de un proyecto de ley. Porque eso estaban diciendo también desde la oposición en estos días. Bueno, lo que se puede hacer es denunciar el tratado, que quiere decir dejarlo sin efecto, y eso necesariamente tiene que hacerse a través de una ley. No hay otra forma jurídica. Mecanismo. La discusión, yo creo que en el Congreso es sobre la oportunidad o no de eso, claro, y las consecuencias que eso puede tener a nivel internacional, pero legislativamente hay al igual que el proceso de ingreso, hay un proceso de salida. Claro. La única diferencia está en los tratados de derechos humanos que tienen un proceso especial de denuncia, por ejemplo, de la Convención de San José, sí, que es el Pacto de San José Costa Rica, que nadie lo va a plantear que se derogue, entre paréntesis. Claro. Para cerrar nada más, hay proyectos de fusiones, decíamos, ya está la Dirección de Ingresos Tributarios, están pendientes ahora de que llegue ya seguramente a su cargo el Ministerio de Economía y Finanzas. Correcto. Hay tres proyectos importantes, Fernanda, en curso. Bueno, uno en realidad ya terminó su proceso, sí, que es el de donde va a estar unificado aduanas con tributación. Ya tenemos un superministro, por así decirlo, que tiene una enorme responsabilidad
Ayer justo vi que habían gremios que estaban respaldando estos 5 años de su trabajo, que no es fácil, el cargo que él estuvo, aguantar 5 años ahí no es fácil, ¿verdad? Y aparte de ese... Aparte de ese está el proyecto que está en curso en el Congreso, que es la unificación de economía, o sea, va a ser la creación del Ministerio de Economía, que es la fusión de Hacienda y de Secretaría Técnica de Planificación, que es un anhelo de muchos años ya de tener no solo un cajero, sino tener alguien que planifique la economía. Y el tercer proyecto se presentó la semana pasada en conjunto entre los dos gobiernos, el entrante y saliente, que es un proyecto de ley de organización administrativa. Muy ambicioso, por cierto, porque tiene principios fundamentales como lo de racionalización, eficiencia, no crear más ministerios o secretaría ejecutiva sin una justificación, digamos, de por qué se necesita, de dónde va a salir la plata para financiar. Muchas veces se han creado secretarías que terminan en la práctica siendo absolutamente ineficientes o ineficaces. ¿Por qué? Porque se creó en un momento dado, pues parecía que sonaba lindo y no se le dio presupuesto, no se le dio estructura, ¿verdad? Así con sí o no nomás, doctor, porque estamos cortísimos de tiempo. Perfecto. ¿Se va a echar funcionarios? No, a ver... después de la fusión. No, una cosa es racionalizar y otra cosa es echar, ¿verdad? No Son se echa cosas distintas, ¿verdad? Nosotros tenemos una ley de función pública vigente. La respuesta es, en esa ley hay mecanismos para destituir funcionarios, sumario administrativo, por ejemplo, ¿verdad? Con causa justa. Claro, donde se compruebe. O también hay determinados cargos de confianza, o hay funcionarios que tienen menos de 2 años o 6 meses de antigüedad. Son distintas situaciones, pero acá no hay ninguna idea de echarle a nadie ni nada, ¿verdad? Racionalización, entonces. Racionalización y mayor eficiencia y coordinación. Dale. Pensar, por ejemplo, lo que son en nuestro ámbito de agricultura, tener el Ministerio de Agricultura, el Infona, el INDER, etcétera, etcétera. Una cantidad de organismos que están trabajando cada uno por su cabeza, para decir coloquialmente. La idea es no eliminar ni echar funcionarios, es, señores, vamos a trabajar en conjunto, vamos a hacer un equipo, vamos a planificar. Nosotros tenemos casos en el pasado, incluso en la parte jurídica, en Paraguay, en lo que el Procurador General y el asesor de la Presidencia no estaban de acuerdo. ¿Y qué le podemos pedir a la ciudadanía ahí si los propios funcionarios no se ponen de acuerdo en lo que tienen que hacer? Totalmente. Bueno, Roberto Moreno, le agradecemos muchísimo la visita esta noche. Mira, solamente quiero decir una cosa, Fernanda. Estoy asumiendo una responsabilidad muy difícil para mi familia. Es muy complicado entrar al sector público, así que le mando un saludo a Juanpi, Olivia y Julieta, a mis adorados hijos y a mi señora, por supuesto, y pedirle una cosa a Dios, que nos acompañe y nos dé fuerza. Ojalá que así sea. Gracias a nuestro invitado, futuro asesor jurídico de la presidencia. Hacemos breve pausa, ya venimos. En instantes ya vienen los compañeros de Coapet, Judith Colexa, Raúl Bogarín, están prestos para continuar con el circuito informativo. Antes de cerrar, queremos compartir el pronunciamiento de hoy de varios senadores que estuvieron repudiando el asesinato del candidato a la presidencia en Ecuador, Fernando Villavicencio. Lógicamente estamos hablando de un crimen político que enluta no solamente a la hermana República del Ecuador, sino a toda América Latina y a la política en general. Claramente estamos ante un peligro grave en la región de parte de los grupos del crimen organizado que cada vez permean más lo que es la política. Sabemos que anteriormente se dedicaban solamente a financiar determinados grupos afines, pero posteriormente ya incluso han metido a representantes en los distintos parlamentos, y eso es sumamente peligroso para la democracia. Y puede pasar en Paraguay, lo decía ayer, el crimen organizado se urbanizó. Están licitando con ministerios, y eso es grave. Están infiltrados en el Congreso, con los militares, con la policía, con todo.